Veamos ahora la propiedad de la base media. Antes de leer lo que reza el texto, veamos estos dos dibujos, sobre todo el de arriba. Este es un triángulo en donde se ha ubicado el punto medio sobre uno de los lados. Esa condición es fundamental para que se piense en aplicar la propiedad de la base media. Recuérdalo. Donde veas el punto medio, existe la posibilidad de aplicar la propiedad de la base media. ¿Y de qué trata la propiedad? Leamos. Dice, si a partir del punto medio de uno de los lados de un triángulo, bueno, aquí está el punto medio de este lado de este triángulo. Si a partir de ese punto medio se traza un segmento que tenga su extremo sobre un segundo lado, hay que escoger a uno de estos dos como el segundo lado, porque él, el que lleva el punto medio, es el primero. Digamos que él es el segundo lado. Se nos indica que a partir de aquí se debe trazar un segmento que tenga su extremo sobre el segundo lado. O sea, hay que trazar un segmento que vaya de este punto medio y llegue hasta el segundo lado. Listo. Pero ese segmento no es cualquier segmento, sino que se indica que sea además paralelo al tercer lado. Primero, segundo, él sería el tercer lado. Trata de visualizar, de imaginar un segmento que parta de este punto medio, que llegue hasta el segundo lado y que sea paralelo a este tercer lado. Bueno, creo que el trazo sería más o menos así. Ese segmento verde parte del punto medio del primer lado, llega, tiene su otro extremo sobre el segundo lado y además es paralelo con el tercero. Ese es el trazo. ¿Qué ocurre con ese segmento verdecito? Acá dice que dicho segmento es llamado base media. O sea que este segmento es una base media de este triángulo. Listo. ¿Y qué cumple ese segmento? Que mide la mitad del tercer lado. Esto mide la mitad del tercero. O sea que si él vale A, es porque el tercer lado vale 2A. Y además ese segmento verde divide en partes iguales al segundo. Él es el segundo lado y este segmento verde lo ha dividido en partes iguales, lo cual quiere decir que ha llegado hasta su punto medio. Es decir, estas dos partes son iguales. Fíjate bien, el segmento que parte del punto medio de aquí y va hacia la derecha, llega hasta acá, siendo paralelo al lado de abajo, es la base media. Mide la mitad de este lado y llega justo al punto medio del segundo. Estas partes son iguales. En los problemas hay que ser un poco más prácticos. Observa este esquema. En este esquema tú vas a observar que hay un triángulo donde hay un punto medio, ¿no? Sobre este lado. Está ubicado el punto medio. Y además de los otros dos lados, uno se conoce. Mide 2A. Le he puesto 2A. Cuando conozcas cuando tengas ubicado el punto medio sobre un lado y conozcas la longitud de uno de los otros dos lados, se recomienda entonces que hagas lo siguiente. A partir de este punto medio debes trazar un segmento paralelo a este lado conocido. Es lo que se recomienda. Haya uno paralelo a él, así. Así es. O sea que a partir del punto medio debo trazar este segmento paralelo a este lado conocido. ¿Qué se sabe de ese segmento verde? Que es la base media. Que vale la mitad de este lado. O sea que si este lado era 10, esto vale 5. Si él fuese 14, esto 7. Yo le he puesto 2A, ya esto vale A. Y además él es punto medio también, ¿no? El punto de partida y el punto de llegada son puntos medios. O sea que si esto vale M, este otro también vale M. Veamos unos cuantos ejercicios, un par de ejercicios. En el primer ejercicio deberíamos concentrar o centrar nuestra atención en este triángulo que estoy manchando de amarillo. ¿Y por qué? Bueno, por lo que sucede en ese triángulo. Sucede que tenemos ubicado el punto medio sobre este lado. Y de estos dos lados que quedan, uno se conoce. O sea que la situación es perfecta para aplicar la propiedad de la base media. Tienes el punto medio sobre un lado y hay un lado conocido. Hay que trazar desde el punto medio un segmento que sea paralelo a ese lado conocido.
A ver, desde el punto medio trazamos una paralela a este lado. Como este lado es horizontal, la línea que voy a dibujar debe ser también horizontal, así. Paralela a este lado. ¿Qué se sabe de ese segmento? Primero, que se llama base media. Segundo, que vale la mitad de él, o sea que vale 6. Tercero, se sabe que llega hasta el punto medio, es decir, estas dos partes son iguales. Y a eso le agregamos lo siguiente. ¿Qué significa que esa línea anaranjada, que vale 6, sea paralela con la línea blanca, que vale 12? Significa, por ejemplo, que esta medida que está abajo se repite aquí, donde está la base media, porque cuando hay paralelas, las medidas angulares son iguales. Vamos a poner aquí alfa. Habiendo movido esta medida para acá, observamos que este ángulo y este otro pertenecen a un mismo triángulo. Necesariamente ese triángulo es isósceles. Y si frente a este ángulo alfa está el 6, frente a esta alfa tiene que estar 6 también. Por lo tanto, el valor de x es igual a 6. Bien, en este segundo ejercicio se nos pide averiguar el valor de x. Se nos indica que aquí está el punto medio sobre este lado, ahí están las longitudes iguales. Y cuando se tiene el punto medio, lo que se sabe es que hay que trazar una base media. Para guiarnos del esquema que tenemos aquí, lo que voy a hacer es tomar el punto medio y trazar por aquí un segmento que sea paralelo con este lado que vale x. Entonces tomo la dirección del lado x y esa dirección me va a servir para hacer el trazo. Listo. Ese segmento que he dibujado es paralelo con este lado. Se sabe que ese segmento mide la mitad de él, así que si averiguamos cuánto vale él, ya tendríamos el valor de x. Si esto, por ejemplo, vale 11, se entendería que x vale 22. Y para hallar este valor tengo que aplicar aquí el teorema de Pitágoras. Y para eso debo recordar que este segmento llamado base media llega al punto medio, es decir, este extremo es el punto medio del lado que está abajo. Quiere decir que él es el punto medio del lado que está acá abajo. Pero el lado de abajo vale n más 10 más n, o sea, vale 2n más 10. Y ese lado que vale 2n más 10 debe dividirse entre 2. Y eso resulta ser n más 5. Claro, si 2n más 10, que es toda esta longitud, se divide a la mitad, cada una de las mitades valdría n más 5. Quiere decir que aquí hay n más 5 y luego del punto medio para acá tiene que haber n más 5. Como ya está la n, se entiende que él valdría 5. Y ya se sabe que con los catetos 5 y 12 la hipotenusa resulta ser de longitud igual a 13. Eso ya se sabe de memoria. Y si no, aplicas el teorema de Pitágoras. Y si este valor es 13 y x tiene que ser el doble, diremos que por lo tanto el valor de x es igual a 26. Vamos a revisar ahora la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. Observa que aquí hay un triángulo rectángulo, necesario, ¿no? Porque se nos habla de la hipotenusa. Observa que se ha ubicado el punto medio sobre la hipotenusa, entonces todo queda listo para trazar la mediana relativa a la hipotenusa, la que sale del vértice del ángulo recto y va hasta el punto medio de la hipotenusa. Ahí está. Esa línea que ves ahí es la mediana. Bueno, según lo que se indica aquí, la longitud de esta mediana, que es relativa a la hipotenusa, es la mitad de la longitud de toda la hipotenusa. Si esta parte vale n y esta vale n, entonces toda la hipotenusa vale 2n. Y como esta mediana tiene que ser la mitad, esa mediana valdría n. Y es muy curioso que valga n porque cuando tú trazas la mediana relativa a la hipotenusa, aparecen 3 segmentos iguales. Se generan 2 triángulos isósceles. Y por ejemplo, si tienes en este vértice el ángulo alfa,
la medida alfa. Gracias a que estos dos son iguales, esa medida puede trasladarse aquí, a donde está el vértice del ángulo recto. Ahí está. Vamos a practicar esto. Cuando tú tengas ubicado el punto medio sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, piensa que existe la posibilidad de que traces la mediana. Y si trazas la mediana, ese segmento llamado mediana vale igual que estos otros dos. O en otras palabras, este segmento es la mitad de la hipotenusa. Observe este esquema. Es un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa tiene la apariencia de un número par, es 2a. Entonces, cuando conozcas que la hipotenusa tiene la apariencia de un número par, cuando conozcas el valor de la hipotenusa, se recomienda que le ubiques el punto medio. Si ubicas el punto medio, esta parte sería A y esta también, y entonces traza la mediana del vértice del ángulo recto hasta ese punto medio. ¿Qué se sabe de esa mediana? Bueno, de esa mediana se sabe que mide la mitad de la hipotenusa. O en otras palabras, se sabe que esa mediana vale igual que estos dos segmentos, vale A. Y eso te va a generar triángulos isósceles. Mira, acá hay ángulos iguales y por aquí también hay ángulos iguales. Y seguramente eso ayudará mucho en la resolución de los problemas. Observa estos ejercicios. Aquí hay un triángulo rectángulo y está ubicado el punto medio sobre la hipotenusa. Lo que voy a hacer es dibujar la mediana. Se sabe que si ellos miden A, esta mediana mide también A. Ahora, si estos dos son iguales, entonces este ángulo vale igual que este otro, porque este triángulo sería isósceles. Aquí tenemos entonces 50. Por lo tanto, el ángulo que queda aquí sería 40. Y se observa que este triángulo es isósceles. Por lo tanto, esto vale X también. Y finalmente, la suma de estos tres tiene que ser 180. 2X más 40 es igual a 180. 40 pasa a restar, quedaría 140, de donde se deduce que el valor de X es igual a 70. En el siguiente ejercicio se nos pide averiguar cuánto vale X y tenemos ubicado el punto medio sobre esta hipotenusa. Él es B y él es B. ¿Qué hay que hacer? Trazar la mediana. Entonces, tomamos nuestra tiza y trazamos la mediana. ¿Qué se sabe de esa mediana? Se sabe que mide igual que estas dos partes, o sea que esto vale B. Eso es lo fundamental, no te vayas a olvidar. Lo importante es que traces la mediana y que indiques que mide igual que estos dos segmentos. Ahora, como ellos dos son iguales, tú sabes que si él es 40, él vale 40. Se sabe, creo que todos nosotros sabemos, que la suma de dos ángulos interiores nos da como resultado el valor de un ángulo exterior. La suma de estos dos nos daría este ángulo exterior. 40 más 40 resulta que es 80. Y si ese ángulo mide 80, entonces creo que está claro que solo hace falta este valor para que se obtenga el de X. Estas barritas blancas nos indican que hay un triángulo isósceles acá, en donde esta línea B sería la base. Este ángulo, por lo tanto, vale igual que este otro. Y este otro se conoce porque si él es 40, el de aquí mide 50. Esto también valdría 50, y como 50 más X tiene que dar 80, se entiende que el valor de X sería igual a 30. Así es. Tenemos finalmente la propiedad de la altura relativa a la base de un triángulo isósceles. Este que ves aquí es un triángulo isósceles. Estos son los lados iguales, las laterales, ella es la base, y voy a dibujar la altura relativa a esa base. La altura es una línea que llega a la base formando 90 grados. Se indica que esa altura relativa a la base es también mediana y bisectriz interior. ¿Qué significa que esa altura sea mediana? Significa que solo en el caso del triángulo isósceles, la altura llega justo al punto medio de la base. Determina aquí dos partes iguales. Por eso es mediana. ¿Qué significa que sea bisectriz interior? Significa que en el triángulo isósceles y solo en él
al trazar la altura, se divide el ángulo que está aquí arriba en el vértice en dos partes iguales. O sea que la altura relativa a la base es mediana y es bisectriz interior. Vamos a resolver este ejercicio. Aquí tenemos un triángulo isósceles de lados X, justamente el lado que debemos calcular, y su base mide 12. Recomendable es trazar la altura. Así. ¿Qué ganamos con esa altura? Bueno, lo primero que se sabe es que la base, que vale 12, se divide en partes iguales. 6 y 6. Luego nos damos cuenta que en este triángulo, si pudiésemos hallar el valor de esta altura, aplicaríamos Pitágoras y hallaríamos X. Y se puede calcular esa altura trabajando en este triángulo. En ese triángulo más grande, si observamos con cuidado, se trata de un triángulo rectángulo, creo que eso sí se nota. Este de aquí es un triángulo rectángulo. La hipotenusa vale 17. Y si sumas este 6 con este 9, 6 más 9, nos va a salir que este cateto vale 15. Cuando la hipotenusa es 17 y un cateto es 15, se puede hallar el otro con el teorema de Pitágoras. Resulta que mide 8. Es un triángulo pitagórico conocido. Ese valor lo traemos aquí al problema, resulta que él es 8. Y entonces aquí aplicamos Pitágoras para que salga X. X al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 36 más 64 es 100, por lo tanto el valor de X sería igual a 10. Esa es la respuesta de nuestro ejercicio.